Bienvenidos a la segunda clase de la gran doctrina de nuestra salvación. Se llama también soteriología. Y en esta clase, número 2, vamos a hablar de lo que es entrar en Cristo. Ya hemos hablado de la definición de creyente, unión con Cristo, estar en Cristo, pero no empezamos en Cristo, empezamos fuera de Cristo. Empezamos en Adán. Entonces, en esta clase vamos a hablar mucho de lo que es vivir en Adán, en pecado, y también hablar de lo que significa entrar en Cristo, porque Dios tiene que hacer algo. El Dios soberano tiene que sacarnos de nuestra identidad primordial en Adán y transferirnos a estar en Cristo, identificados con Cristo, en Cristo. Pero eso también viene primero con la gran doctrina que nosotros ya hemos estudiado en varias ocasiones, que se llama la elección en la eternidad. Ya hemos dicho que Dios conoce los suyos y también nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo. Pero también vamos a ver que hay un llamado general, universal, a todos a que vengan a Cristo para disfrutar de la redención, pero también por la terquedad del hombre, eso requiere que Dios haga algo muy especial. En el caso de llamado eficaz a ciertas personas que vienen más o menos antes, quizás lógicamente antes. No estamos hablando de tiempo con estos términos ni de este proceso, estamos hablando de la lógica. Lógicamente, Dios atrae eficazmente y al atraer a los elegidos, produce vida en ellos, nueva vida. Muy bien, oremos. Gracias, Padre, porque cada vez que estudiamos esas cosas, temblamos, pero al mismo tiempo tenemos muchísimas gracias por darnos lo que no merecemos. Cuando leemos estos conceptos de que hay un libro de vida, de que hay elección en la eternidad, de que nadie viene al Padre si no lo es atraído que nadie viene a Cristo si no lo es atraído por el Padre. Esas cosas nos humillan porque en verdad entendemos que nada de esto sale de nosotros. Pero tenemos muchas gracias porque siendo los miserables pecadores que somos, tú nos tuviste misericordia y tu gracia nos llegó de forma irresistible. De otra forma, no hubiéramos respondido, porque somos tercos, así como todos los demás pecadores, muertos en pecado. Pero gracias, Padre, gracias por tu misericordia, gracias por favorecernos sin que nosotros merezcamos nada. Y te pido que me ayudes a explicar estos temas y al mismo tiempo darte la gloria por esta gran salvación que en tu soberanía nos has dado por pura gracia. En el nombre de Cristo, ayúdanos a presentar bien estos temas y entenderlos y ponerlos en práctica, no solo en nuestras vidas, pero enséñanos a tener mucha misericordia, compasión para todos, deseando, así como Cristo mismo, que todos se acerquen y se arrepientan. Te pido todo esto por la gloria de Cristo. Amén. Muy bien, el tema, entrar en Cristo. Esto asume de que empezamos fuera, en Adán. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte,
por mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Bueno, vamos a dar un resumen de la condición del hombre en Adán. Entendemos que en el primer Adán éramos un ser viviente. En el último Adán, como dice Pablo en 1 Corintios 15, tenemos el último Adán, el espíritu que da vida. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, convirtió en un ser viviente. Eso ocurrió en el momento de su creación, porque Dios sopló y eso es lo que nosotros entendemos cuando Dios hizo al hombre a su imagen. El último Adán, en el espíritu que da vida. Muy bien, el primer Adán, él tenía su cuerpo natural. Era un ser viviente y nosotros también somos un ser viviente. En el último Adán, Jesucristo, el segundo Adán, Él es el que da vida porque es un cuerpo espiritual. Naturaleza pecaminosa. En Adán hay pecado y no voy a repetir toda la doctrina de pecado original, pero vamos a dar algunas definiciones del pecado y algunas de las consecuencias para poder entender mejor esta transferencia a estar unidos a Cristo, a Jesús. Bueno, la naturaleza del pecado hemos entendido que es la desobediencia y la rebeldía. Es enfocar en algo creado en vez de enfocar en el Creador. Y ese algo puede ser nosotros mismos. Podemos adorarnos a nosotros mismos en vez de adorar al Creador. Es deshonra a Dios, separados de Dios, una vida complicada. Vivimos independientes o vivimos bajo esa ilusión de que podamos vivir independientes. Y hay cierta hostilidad y rebeldía contra Dios. Y muerte resulta. Efesios 2, 1 a 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza, objeto de la ira de Dios. Bueno, este texto y muchos más, en estos textos es basado esta gran doctrina que se llama la depravación del hombre. Y de estos textos también es lógico que Dios tenga que hacer algo soberanamente para tocar al hombre, para poder resucitarlo, para poder darle vida, porque el hombre, estando en estas condiciones que se llaman muertos en transgresiones y pecados, y otros textos que dicen que es ciego, el hombre no responde a Dios en estas condiciones. Y 3, la perspectiva de Pablo con respecto al pecado. En Efesios 5, versículo 5 y en Colosenses 3, 5, él define la codicia como idolatría.
Efesios 5, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Colosenses 3, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Bueno, hemos hablado de este concepto en otras ocasiones, y en el Sermón del Monte, Cristo empuja nuestro concepto de pecado por dentro, hacia el corazón, y Él define, por ejemplo, Dios nos ha dado por medio de Moisés 10 mandamientos. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás a otros dioses, ¿verdad? Pero la persona que tiene a otro Dios, lo que sea ese Dios, se llama idólatra. Entonces, el pecado que es condenado en el primer mandamiento es el pecado de idolatría. Y es muy interesante cómo el apóstol Pablo define idolatría en este texto que acabamos de leer. Él dice que malos deseos, bajas pasiones, impureza, avaricia, todo esto es idolatría. En otras palabras, él está diciendo que la idolatría empieza con la disposición o con la actitud del corazón. Avaricia, que es una actitud, o codicia. ¿Cuál es el mandamiento número 10? El pecado prohibido es, ¿qué? Codicia. Entonces Pablo está diciendo aquí avaricia o codicia e idolatría es la misma cosa. En otras palabras, para poder cometer idolatría, tengo que codiciar o desear, anhelar otro objeto y poner ese objeto encima de Dios. Y el apóstol Pablo también está de acuerdo con esta definición, porque él dice que la primera disposición que conduce hacia la idolatría es la falta de gratitud hacia el Creador. Entonces, si baja mi vista de Creador hacia algo en la creación, eso por definición se llama idolatría. Y eso puede ser una actitud de mi corazón. Lo que yo amo en mi corazón, lo que deseo, anhelo, lo que busco en mis momentos de privacidad, lo que yo deseo más que cualquier otra cosa en mi corazón, eso es mi Dios. Lo que define mi vida, lo que me da prestigio, lo que me da valor, lo que me identifica, lo que me hace sentir bien de mí mismo, más que Dios, es mi ídolo. Y Pablo define idolatría y codicia como la misma cosa. Y yo estoy hablando de la condición de todos nosotros. Entonces, reconocer esto, reconocer que el pecado en su esencia sí es desobediencia a la ley de Dios, pero en mi corazón es rebeldía contra la única autoridad verdadera, suprema, Dios mismo, el soberano, pero también es independizarme de este creador que dice que en él todo consiste. Mi propia existencia, todos mis dones, mis talentos, mi aliento, todo depende del creador. Negar eso es convertirme en un idólatra. Y todo eso define la esencia del pecado. Pero reconocer todo esto me da esperanza porque no soy víctima de mis circunstancias. No soy una persona impulsada solo por características
ni psicológicas, ni por sistemas, ni por el gobierno, ni por mi medio ambiente. No soy víctima, no soy responsable. Y eso me da esperanza. Bueno, entendemos que el pecado en sí es una violación de la ley, pero es también mucho más. Es falta de amar a Dios sobre todas las cosas. Es resistir a Dios, es rebelar contra Dios, es alejarme de Dios, es independizarme de Dios o reemplazar a Dios con algo que Él ha creado. El pecado es una relación destrozada. Alejarme, hacerme independiente, es sustituir algo, llenar el vacío en mí por algo en la creación en vez de buscar mi significado y mi valor en Dios mismo, como hecho a su imagen y identificado en Cristo, su Hijo. Entonces lo llenamos este vacío con todo tipo de cosas. Solamente Dios lo puede llenar y los pastores somos los peores. Aquí confieso mis pecados. No cabe duda que en algunos momentos en mi vida como pastor he elevado al ministerio al nivel de ídolo. Entonces yo me he identificado por el ministerio y eso también me ha causado mucho dolor, especialmente cuando ciertos aspectos de mi ministerio se me han quitado. Entonces eso me ha sentido sumamente desanimado. Es por exagerar cualquier cosa, cosas buenas. Los mejores teólogos han dicho que para poder arrepentirnos adecuadamente, tenemos que arrepentirnos de las buenas obras. Es decir, aun cuando ponemos las buenas obras como las cosas que me identifican, cuando ponga a la religión o hasta mi ministerio o cualquier cosa buena, mi familia, tarde o temprano esas cosas nos desaniman y hasta que nos pueden destruir, porque nada puede sustituirse por Dios. Solo Él puede llenar el vacío en nosotros. Se atribuyen atributos divinos aparte de la creación. La familia, patriotismo, cualquier llamado, la religión, buenas obras, otra persona, la esposa, los hijos, una posición, prestigio, fama, comunidad, cualquier cosa puede llegar a ser ídolo y sabemos que si buscamos esas cosas para darnos significado, estamos en el camino de la destrucción y muerte. El orgullo, creer en última instancia en uno mismo es el peor enemigo de la esperanza. El pecado es encontrar tu identidad más profunda en cualquier cosa fuera de tu relación con y servicio a Dios, que son centrales a tu significado, propósito y felicidad. Creer en Dios no es suficiente, hay que amarlo a Él supremamente. Recientemente estuve escuchando un sermón sobre este tema. Y lo que me interesó mucho, algo que dijo el pastor, fue que aquí en nuestra fe o en nuestra rama de la iglesia que se llama Reformada, nosotros elevamos la doctrina, elevamos la sana doctrina, y que más que cualquier otra rama de la iglesia, nosotros enfatizamos la muy buena teología. Pero el pastor dijo algo muy, muy interesante, dijo que a pesar de toda nuestra teología, nos hace falta la alabanza. Y él dijo que si entonces conocemos a Dios con toda esta muy rica teología, eso debe de convertirse en un corazón y una boca que alabe constantemente a nuestro Dios que tiene todos estos atributos y por esta gran redención que Él ha logrado en Cristo. Pero dice que estuvo él predicando sobre la oración y dijo que cuando estamos solo pidiendo, sin alabar, el acto de pedir causa más desánimo e inseguridad. Y estuve hablando, no quiero mencionar nombres, pero interesantemente ese mismo día estuve hablando con alguien
que me dijo que cuanto más esté pidiendo por la salvación de mis vecinos, aumenta más mis inquietudes y preocupaciones. Y es cierto, eso también ha sido mi experiencia. Pero si empezamos alabando, que es mi primera prioridad, alabar y apreciar mi primer amor, entonces basado en eso yo puedo pedirle con mucha confianza y seguridad. Pero hay que reconocer quién es, apreciar quién es y alabarlo constantemente por el gran Dios que Él es. Y no estoy predicando ese sermón a nadie más que a mí mismo, porque estoy tratando de aprender eso. Y en verdad quiero compartirles buenas noticias, que en mi experiencia mi corazón se ha tranquilizado mucho tratando de poner en práctica esta primera prioridad de amar a mi Dios sobre todas las cosas. Aquí dice: el pecado hace de las cosas buenas la cosa principal. Y ya dije eso. Hasta el mismo ministerio, además el mismo pastorado. Amar al pastorado más de lo que amo a Dios es idolatría. De esa manera, no sé si ustedes aquí miraron la película que se llama Rocky, de ese boxeador. Pero él dio como motivo de su corazón: yo sé que no soy un pordiosero. Él dijo eso para poder justificar o poder razonar o dar la razón por la cual él luchaba tanto para ser campeón en el boxeo. Y en otra película muy famosa, clásica, que ganó 7 premios, Carros de Fuego, sobre un tema muy cristiano, había un sprinter de las carreras en las Olimpiadas, que cuando él dio la razón por la cual corría, dijo: tengo solo 10 segundos para justificarme a mí mismo. Es decir, en 100 metros requiere más o menos 10 segundos. Pero son metáforas. La idea es que si yo pongo cualquier cosa, mis habilidades, mi intelecto, mis estudios, mi familia, mis logros y como las cosas que me definan, eso también me va a destruir en vez de darme la satisfacción que busco. Y aquí dice en página 15, el pecado tiende a deificar las cosas que valoramos, en la cual ponemos nuestra confianza y esperanza, en la cual basamos nuestra identidad. Puede ser una relación romántica, puede ser un trabajo, puede ser la familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra esposa, la comodidad, puede ser nacionalismo, puede ser títulos o posición, respeto y buena opinión de los demás. Eso nos puede preocupar mucho, lo que piensan otros de mí, o mi propio orgullo, soy autosuficiente, eso puede ser mi Dios. Y esa receta normalmente resulta en un vacío, desilusión, destrucción, un corazón quebrantado, depresión, angustia. El pecado es fusionar los atributos de divinidad con algo en la creación. Consecuencias sociales también. Si Dios no es nuestro amor más alto, el resultado será racismo, nacionalismo, superioridad moral, superioridad cultural. Por eso en su libro Razón para Dios, Tim Keller dice que una de las quejas más grandes de los del mundo es que la religión es la causa de todos los problemas del mundo. Y Tim Keller empieza su capítulo diciendo que, bueno, estoy de acuerdo con eso, porque la religión en sí produce un orgullo, produce una autojusticia. Si yo pienso que por mi religión o por mi cultura o por mi nación soy superior a los demás, eso produce problemas, desarmonía y toda la cosa mala. Entonces tenemos que buscar nuestra identidad
en Dios para poder amar y poner en prioridad y en perspectiva correcta y cristiana el patriotismo y la familia. Toda identidad aparte de Dios lleva a la exclusión. También habrá consecuencias cósmicas, y aprendimos todo esto en la sección sobre las consecuencias de la caída. En vez de shalom, hay desarmonía, decaimiento. Romanos 8 explica todo esto, frustración y futilidad de parte de la creación misma, y está gimiendo, esperando la adopción de hijos, es decir, la resurrección final, para escaparse de este decaimiento, como dice Romanos 8 acá. También hay otras manifestaciones en el individuo de pecado y la muerte. 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Este pecado produce ojos cegados, futilidad de la mente. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Es decir, el pecado afecta la habilidad de razonar bien. Y entonces, por eso hay muchos que son muy inteligentes que no razonan que existe Dios. La voluntad también es esclavizada y solo libre para escoger el mal, porque desea el mal. Estamos hablando del mundo espiritual, estamos hablando de la condición de la voluntad en cuanto a la relación con Dios. No estamos diciendo que la persona sin Dios no pueda hacer nada bueno. Estamos diciendo que la persona sin Dios, estando en esas condiciones, tiene un libre albedrío solo para escoger el mal, porque desea el mal. Estamos hablando de su relación con Dios. Isaías habla de sus oídos tapados en la condición pecaminosa. Entonces, para poder ser llevado a Cristo, y esto es de muchísima importancia, eso requiere que los elegidos reciban un toque muy especial de parte de Dios. Aquí dice, Jesús toma la iniciativa, Jesús se revela a sí mismo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia para que nosotros entendamos que en vez de buscar a Dios, es Dios que nos busca a nosotros. Hemos hablado en muchas ocasiones de Abraham. Abraham estaba ahí en Ur de los Caldeos adorando a la luna, así como con su papá. Y Dios entró, lo llamó. Y en verdad, en términos del Nuevo Testamento, lo regeneró y le dio la fe para que él pudiera ser justificado por creer en la promesa de enviar a la simiente, así como hemos hablado en muchas ocasiones. Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creó a Dios y Dios le consideró su fe como justicia. Pero Dios tomó la iniciativa. Dios llamó a Abraham efectivamente, así como en el caso de Lidia, abrió su corazón para que creyera y aceptara el evangelio que predicó el apóstol. Y Pablo también estaba felizmente orgulloso en su religión, en su autojusticia, diciendo que no hay nadie que conociera mejor las Escrituras, no hubo fariseo mejor educado, no había persona que hubiera obedecido todas las leyes ceremoniales que él. Era el número uno en todas estas categorías. Y por eso Dios tuvo que pegarle fuerte, hacerlo ciego, para poder agarrarlo, adquirirlo y darle al Espíritu y darle la fe para que pudiera llegar a ser su hijo íntimo. Y hay muchos textos que dicen que es Dios
que es soberano en estos aspectos. Número 1, da entendimiento a la mente a Dios para llevarnos a Cristo. Da la convicción de pecado. Y como en Juan 16, voy a leer algo de 1 Corintios 2, versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Lo mismo Jesús había dicho a Nicodemo, que Nicodemo ni puedes ver ni entrar en el reino si no naces de nuevo. Y versículo 8 dice que el Espíritu es como viento. No sabemos o escuchamos el ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero sí es los que nacen del Espíritu.